Bueno, a ver si. Bueno, vamos a. Bueno, un gusto por dejarnos presentar y compartir el trabajo. Este, les comento para la gente que es especialista en estas cosas que esto es una idea de usar este tipo de herramientas en turismo, que es algo que se ha usado poco, digamos, sobre todo en los modelos de Dirichlet. Y bueno, incursionar un poquito en el uso de estas técnicas para datos de turismo. Bien. Este, si quiere empezar Vivi, que anda por ahí, yo paso después más a la parte metodológica. Viviana, no anda por ahí. Bueno, sigo yo entonces. Este, bueno, les cuento un poquito de la Leo, motivación. si querés Sí, empiezo, sí, no hay dale, problema, voy pasando si disculpa, quieres. dale. No, bueno, muchas gracias por dejarnos participar, como decía Leo, y para nosotros es un gusto. Y bueno, un poco comentarles la motivación que tuvimos al encarar este trabajo. Y bueno, y las preguntas que nos hicimos, ¿no? En particular, por ejemplo, bueno, cómo distribuyen los turistas, digamos, su gasto en la región de destino del turismo. Cuáles son, digamos, las características de estos turistas de las cuales se desprenden, digamos, los determinados patrones de gasto o patrones de comportamiento en cuanto a gasto, ¿verdad? Eh, Nos preguntamos además, por ejemplo, si existe un patrón de gasto diferencial dependiendo de algunas covariables, como por ejemplo la estación, la temporada, si está o no en temporada turística, si es la duración, digamos, de la estadía, o el tipo o el lugar de la estadía, ¿verdad? Bueno, y por eso es que recurrimos a este análisis composicional, que, bueno, ustedes bien conocen esta herramienta, y además eh, planteamos un par de modelos de gasto, digamos, este, que permitía relacionar, digamos, los patrones o la distribución del gasto en función de un conjunto de covariables, y entonces ahí es que hicimos la introducción a los modelos de regresión de Dirichlet. Bien, en términos de los antecedentes en la demanda de turismo, bueno, hay un montón de estudios empíricos que trabajan justamente planteando y modelizando la demanda del turismo, en particular haciendo modelos de demanda con el propósito de forecasting. O sea que en términos agregados hay un montón de trabajos, quizás haya un poco menos a nivel micro, ¿verdad? Que estudian el gasto de los turistas y el turismo, digamos, a nivel micro. Quizás es un poquito más reciente y hay menos antecedentes al respecto. Según un trabajo de Gabriel y otros, solo un pequeño conjunto, desde el 2018, digamos, un conjunto de trabajos analizan la distribución del gasto turístico según los diferentes ítems, por ejemplo, alojamiento, alimentación, transporte, etcétera. ¿Hay alguna aplicación para el estudio del turismo de cruceros en Uruguay? ¿Sí? Relativamente recientes. Y bueno, y solo hay un conjunto bastante más acotado, digamos, de antecedentes que estudian con esta metodología de análisis composicional el turismo. Respecto de los antecedentes en estas herramientas, bueno, nosotros nos apoyamos mucho en el trabajo reciente, digamos, que hace una revisión, digamos, de todas las aplicaciones de, de esta herramienta en el turismo y en turismo y en hospitality. Y bueno, no encontramos demasiados, además, eh, antecedentes que aplicaran las regresiones de Dirichlet, con lo cual nosotros creemos que esto es en cierta medida un aporte en
en este mundo, digamos, de análisis. Así que te dejo la palabra, Leo. ¿Querés que yo introduzca los datos? Apagado. Ok, acá, hola. Ahora. Lo tenía en silencioso, perdón. Bueno, la encuesta proviene del Ministerio de Turismo que hace cuando el turista se va del país, ¿sí? Le hace llenar un formulario, trimestralmente creo que son las encuestas, ¿sí? O los puntos de salida del país, van encuestando a las personas, ¿sí? Y tenemos una encuesta que va desde el 2014 al 2019, ¿sí? Y consiste en 70.501, o sea que es una muestra grande, digamos, ¿no? O sea, de las cuales hay un pequeño porcentaje, creo que es cerca de un 2%, que no reporta gastos. Esas personas que no reportan gastos las retiramos de la encuesta. ¿Tá? O sea que por lo menos tienen que haber reportado algún gasto en al menos un rubro. Se le pregunta en qué gastó, ¿sí? En hospedaje, en alimentación, en compras, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que dice que no gastaron en nada, ¿sí? Son eliminados. Se les pregunta por el gasto grupal, digamos. O sea, no se le pregunta cuando sale la persona, se le pregunta por cuánto gastó su grupo, digamos. ¿Bien? Y mucha gente dice cuánto gastó en euros, o en dólares, o en pesos uruguayos. O sea, que la moneda puede ser variable, digamos. Y bueno, y los datos hasta hace poco estaban abiertos en la base del Ministerio de Turismo de aquí de Uruguay. ¿Sí? ¿Qué ganamos con datos composicionales? Por ejemplo, el problema de la moneda nos sacamos de arriba, porque como es la proporción del gasto, sean dólares o en euros, en qué está expresado el gasto, no nos influye, digamos. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, el gasto grupal, una posibilidad, nosotros, por ejemplo, en otros trabajos que trabajamos con el gasto absoluto, lo que hacíamos decíamos, bueno, si el grupo está formado por 5 personas, dividamos entre 5 el gasto grupal, digamos, para tener el promedio por persona, digamos. Bueno, en este caso ese problema no lo tenemos, porque como hacemos la proporción del gasto, digamos, ese problema de tener que ajustar a la cantidad de personas del grupo no lo tenemos. ¿Bien? Bueno, y de hecho el objetivo es otro. Nosotros queremos saber cómo distribuye su gasto entre todos los rubros y no cómo es el gasto absoluto en cada rubro. ¿Sí? Entonces, los resultados a los que vamos a llegar van a ser otros que si analizáramos los gastos absolutos por rubro. Muchas veces voy a decir, bueno, gasta más en alojamiento. Bueno, en realidad es que la proporción que destina a alojamiento es mayor que la que destina a otros rubros, digamos. Pero a veces uno abusa del lenguaje o no está acostumbrado a usar este lenguaje y no dice bien las cosas. Pero bueno. Bueno, para los que no están muy familiarizados con lo que es un dato composicional, básicamente lo que uno hace es una normalización del dato en L1, digamos. O sea, divide entre la norma en L1, que es sumar las componentes. Como estamos suponiendo que las componentes no son negativas, no iría el valor absoluto ahí de las componentes, pero en realidad lo que uno hace es una normalización del dato. Bien. Hay otro tipo de normalizaciones en estadística, por ejemplo, está la normalización L2, que uno lo que hace es llevar el dato a la esfera, en lugar de llevarlo al simplex, ¿sí? Y bueno, y según qué es lo que uno quiere analizar, es cómo uno conviene normalizar los datos. ¿Qué sucede? Muchas veces a nosotros ya nos llegan los datos de esta manera. Por ejemplo, cuando uno habla de la composición del aire o en física o en química, se da mucho que uno tiene la proporción, ¿sí? En cada una de las componentes y no tiene el valor absoluto. ¿Bien? Entonces muchas veces los datos ya están expresados de esta manera cuando uno tiene los datos. Bueno, cuando uno hace esta normalización, lo que está haciendo, acá está el dibujito, es llevar el punto ¿sí? de R3, lo está llevando al simples, ¿bien? Lo está llevando hacia el triangulito, digamos. Está proyectando ese punto sobre el triangulito. Básicamente acá un turista, por ejemplo, que gasta 2, 4 y 6, porque imagínense que hay atrás rubros y gasta 2 en el primero, 4 y 6, ¿sí? O gasta el doble, gasta 4, 8 y 12, digamos. A los efectos de lo que yo estoy analizando, para mí es lo mismo, digamos. ¿Sí? Porque serían como dos datos que están en la misma segment rate y cuando yo los proyecto sobre el mismo lugar, digamos. Está claro eso solamente para la gente que no está familiarizada a trabajar con estas cosas, ¿no?
Bueno, lo que tengo, por ejemplo, si son 3 componentes en R3, ese simple yo tengo una visualización en R2 de simples y puedo ver, ¿sí?, las coordenadas del puntito este sobre los lados del triángulo, digamos. ¿Bien? Ya si tengo un simple en R4, o sea, si tengo 4 componentes, no voy a tener una representación fidedigna de las distancias en R2, digamos, porque, por ejemplo, si estuviera en R4, el simple estaría en R3 y no tendría una representación en R2, digamos. Bueno, uno podría, por ejemplo, en ese caso, representar los puntos en un cuadrado, pero ahí, bueno, ya hay una deformación de las distancias y o sea, lo que uno ve no es lo que realmente, no son las verdaderas distancias en el simple. Otra representación que vamos a usar, que es de la estadística multivariada, digamos, es colocar las componentes, cada componente en el eje X y el valor sobre el eje Y. ¿Bien? Entonces, bueno, esto nos va a servir también para visualizar los datos cuando tengo más de 3, para cuando esté en dimensión mayor a 3, digamos. Por ejemplo, acá está el dato este de 18, 22, 60, está representado en este gráfico. Es claro que acá depende cómo uno coloca las coordenadas en el eje X, ¿no? Si cambia las coordenadas, el gráfico cambia, digamos, o sea, hay algo arbitrario ahí en este tipo de gráficos. Y bueno, ¿por qué si los datos son de esta tipología uno necesita técnicas particulares para analizar este dato? Bueno, básicamente lo que pasa es que los datos se están viviendo sobre algo que se está estudiando mucho en estadística ahora también, que es lo que se llaman las variedades riemannianas, digamos, que es, o sea, uno está como en un pedacito de plano acá, ¿no? En un triangulito que tiene borde, además. Entonces, bueno, eso hace que toda la estadística en este tipo de paradigma tiene que ser replanteada muchas veces. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quisiera representar un modelo lineal donde la entrada fueron las 3 componentes composicionales, obviamente uno tiene un problema de colinealidad ahí, ¿no? Porque la suma de las componentes da 1. Entonces, un modelo lineal con las 3 componentes a priori no se podría plantear. Habría que hacer alguna transformación, ¿sí?, y reducir la dimensionalidad de alguna manera para poder trabajar en ese problema. Y si la salida es la que está sobre el triángulo composicional, ¿sí? Bueno, ahí, por ejemplo, hipótesis de normalidad, a priori, o sea, definir la normal sobre un triángulo a priori no es obvio, ¿no? Entonces, tendría que intentar definir algún tipo de distribución sobre el triangulito, sobre el simplex, digamos. ¿Está? Y el problema de que los datos estén en un lugar donde hay un borde, eso también, por ejemplo, si uno quisiera hacer una regresión no paramétrica, que vi que hay trabajos para datos composicionales no paramétricos, también tiene una dificultad, porque, bueno, cómo definir la regresión sobre el borde del triangulito es complejo, eso no es tan sencillo. Hay que, por ejemplo, los métodos de núcleo, eso hay que como readaptarlos para que entiendan que estoy cerca del borde, digamos. Bueno, a la hora de definir una distribución sobre el simplex, nosotros trabajamos con la distribución de Dirichlet, que es la que está aquí. Bien. Que básicamente lo que es una generalización de la distribución beta, digamos. Acá en la beta aparece Y y aparece 1 menos Y. Y bueno, en la distribución Dirichlet depende de 3 parámetros, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que están asociadas a cada una de las componentes, digamos. Si se fijan, la esperanza de Y es alfa I sobre la suma de las 3 componentes, de los 3 alfa, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea alfa 1, mayor va a ser el valor esperado de Y1, ¿sí? O sea que el promedio de la Y1 va a estar más cerca si yo lo miro acá, en el triangulito lo que va a hacer es que el promedio de los datos que viven en este triangulito vayan a estar más cerca de Y1, digamos. O sea que es como que el alfa 1 tira hacia Y1, dicho de alguna manera. Lo mismo con alfa 2 y lo mismo con alfa 3. Y si se fijan, el alfa 0, que es la suma de las 3 componentes, interviene en la varianza. Vieron que está en el denominador de la varianza. O sea que cuanto más grande es el alfa 0, la variabilidad marginal de cada componente es más chica. ¿Sí? O sea que la suma de las alfa me da, que son todas positivas, me da una idea de qué tan variable, qué tan dispersa es la distribución en esa componente. ¿Bien? Bueno, y lo que hacemos
Es sencillo, es hacer un modelo, lo que hace el modelo de regresión de Dirichlet es hacer un modelo lineal generalizado donde lo que uno modela son los parámetros de la distribución de Dirichlet, ¿no? Y la función de enlace es una función de logaritmo aquí. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá, por ejemplo, para que tengan idea de lo que hablamos de los parámetros, hay 200 valores simulados de una distribución de Dirichlet y fui variando el alfa. ¿Sí? Fíjense que si el alfa es chiquito en todas las componentes, las observaciones entran a agruparse sobre los bordes del triángulo, ¿no? Acá parece que estuvieran en el borde y no, están muy cerquita del borde. O sea, la distribución de Dirichlet está definida en el triangulito abierto, digamos. ¿Sí? Las componentes son todas positivas, digamos, pero están casi pegadas al borde. A medida que el alfa crece, que las componentes crecen, vieron que, por ejemplo, en el tercer grafiquito, que el alfa es 5, la dispersión es más chica, ¿no? Y se entran a agrupar en el centro, digamos, porque, claro, porque todas valen lo mismo, digamos. Porque todas son, ¿sí? Bueno, y si yo cambio la proporción en cada una componente, obviamente que los puntitos se van. Por ejemplo, acá, como la componente 3 vale 5 y es la más grande en el último caso, ¿sí? Los puntitos entran a ir hacia la componente 3, que es la que está arriba de todas. ¿Tá? Bueno, entonces, jugando con los parámetros alfa da como distintos tipos de comportamiento de los datos, digamos. O sea, los alfa regulan cómo se comportan los datos en el simplex. Bueno, vayamos al problema en concreto. Vamos a hacer un ejemplito medio de juguete para entender cómo funciona la regresión de Dirichlet, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, los rubros que vamos a ver es cuánto gastaron en alojamiento, en comida, en compras y en tours, ¿sí? Cuando tours, algún tour contratado de ellos. En este caso tenemos 4 rubros. Y las covariables que vamos a usar son los días de permanencia, cuánto gastaron en total, ¿sí? ¿Cuál es la nacionalidad? Aquí agregamos Uruguay también, que no está. ¿Y qué destino eligieron? Si Montevideo, que es la capital, o Punta del Este, que es el balneario principal de Uruguay. ¿Sí? Es el balneario en general donde vienen muchos argentinos y brasileños, digamos, sobre todo en enero. ¿Sí? Bueno, y lo que vamos a graficar son los valores esperados, estimados, los alfa prima, que eran acá están, los alfa sui sobre los alfa cero. Y en punteado vamos a graficar el alfa cero para ver cuál es la dispersión de los datos. Bueno, a ver, aquí por ejemplo, vamos a analizar algunos nomás para... Bien, acá son en el eje X los días de permanencia, ¿sí? El primer grafiquito es cuando la nacionalidad son los argentinos, los del medio son los brasileros y los de la derecha son los uruguayos. Son uruguayos que residen fuera del país, que vienen de vacaciones, digamos, o a visitar a algún familiar. ¿Tá? O sea, pero son los 3 turistas, digamos. No es turismo interno los uruguayos. Es gente que está viviendo afuera que viene de visita al país. Y bueno, y se observa, por ejemplo, en general, que parecería lógico que cuanto más tiempo se quedan, lo que gastan en alojamiento es más chico, ¿no? Eso pasa en las 3 gráficas. ¿Sí? A medida que se quedan más días, por día en alojamiento gastan menos. Y bueno, generalmente el que parecería lógico que el que viene pocos días tenga que alquilar un hotel o algún alojamiento más caro, digamos, y el que se queda más días capaz que puede buscar un alquiler mensual o abaratar en el alquiler. ¿Sí? Uno podría comparar un gráfico con el otro. Por ejemplo, en el alojamiento, los brasileros que se quedan pocos días a priori gastan mucho más que gastan en porcentaje, ¿sí? Cerca de un 35% y los argentinos un 22%, digo. O sea que parecería que el brasilero a corto plazo, el que viene a quedarse poco tiempo, generalmente elige alojamientos más caros. ¿Sí? Hay hoteles, por ejemplo, de 5 estrellas, como el Conrad, que en general son visitados por brasileros. ¿Sí? Y a medida que pasan los días y se fijan, el comportamiento se vuelve más similar, ¿no? Por ejemplo, parecería que el 20%, tanto para argentinos como para brasileros, va destinado a alojamiento. ¿Sí? O sea que a largo plazo parecerían que toman un comportamiento similar. Bueno, yo no tengo mucha idea de turismo, pero la idea sería a partir de estos gráficos uno poder sacar ese tipo de conclusiones. ¿Sí?
Claro, los uruguayos, por ejemplo, en alojamiento no gastan casi nada. Vieron que gastan cerca de un 10% y eso se mantiene bastante constante. Y sí, en general se vienen a quedar a casa de familiares o a la casa de los padres o a la casa de... ¿sí? Entonces, el gasto en alojamiento en general para los uruguayos parecería lógico que fuera mucho más chico. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, es según el destino. No quiero perder tiempo en estas cosas, pero... Bueno, y acá, por ejemplo, es según cuánto gastan en total, ¿no? También, parecería que los que gastan mucho, en general, la proporción que aumentan es en el alojamiento. O sea, que donde se ve reflejado, la persona que en general tiene un gasto total grande, aumenta el porcentaje en alojamiento respecto a los otros rubros. Bueno, y la idea a partir de estas cosas, después hacemos unos modelos más generales, pero la idea a partir de esto, intentar sacar una conclusión que sirva a la hora del turismo, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un poquito de estadística descriptiva acerca de cómo es, por ejemplo, la nacionalidad, el 57% de los turistas que vienen son argentinos, o de los que fueron encuestados. ¿Sí? O sea, que la mayor parte del turismo que viene a Uruguay es de Argentina. ¿Sí? Y lo que llama la atención, por ejemplo, que Montevideo tiene un 37% del turismo anual viene a Montevideo. Eso es un dato que generalmente a la gente le llama la atención porque uno piensa que el turismo generalmente va a Punta del Este o a balnearios cercanos, que es lo que se llama la época de verano aquí, que es donde viene el mayor caudal, pero en el año Montevideo tiene una gran captación de turismo también, que eso a veces no se ve, digamos. La capital, mucha gente viene a visitar la capital también. ¿Sí? Y bueno, tenemos también por edad, por la profesión, por qué alojamiento eligen en general, ¿sí? Cuál es la razón del viaje, y en general es vacaciones, ¿no? El 57% viene de vacaciones. También por año, por ejemplo, se ve un pico en el 2017, uno ve que aumentó el porcentaje de turistas hasta el 2017 y después arrancó a crecer de vuelta. Eso también en algunos otros estudios se ve que hubo un pico en ese año. Probablemente también tiene que ver con la economía de Argentina, con lo que pasó en Argentina, ¿sí? Con el flujo de argentinos en ese año. Y bueno, y si se fijan en los meses enero y febrero, ¿sí? Que son el mes 1 y el 12, perdón, diciembre, que es el mes 12, enero y febrero son los meses que en general viene más gente porque es la época de verano aquí. ¿Tá? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, hasta qué hora es, más o menos. Unos 45 minutos la charla, más o menos, y 15 de preguntas, una cosa así. Bárbaro. Vamos bien. Bueno, acá lo que tenemos, por ejemplo, es el promedio de turistas por año, según la época. Verano sería diciembre, enero y febrero, ¿sí? Invierno son los meses de junio, julio y agosto aquí. Es como al revés de en España, digamos. ¿Sí? Y los meses que quedan entre medio sería primavera y otoño, ¿no? Bueno, si miran, por ejemplo, en el puntito verde, que es el año 2017, ¿sí? Fíjense que como que tira más hacia el lado de los argentinos, ¿no? Por ejemplo, en verano hubo un 80% en el 2017 hubo un 80% de argentinos en el total, ¿sí? Y sin embargo, en el 2019 hubo cerca de un 60 y poco por ciento. O sea, se ve que en ese año, que fue donde aumentó la cantidad de turistas, tiene que ver también con un aumento de los argentinos, tanto en verano como en las demás épocas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, uno podría hacer análisis descriptivos de este tipo, digamos, para... Bueno, acá está el gráfico de coordenadas paralelas. Acá los gastos que tenemos son alojamiento, comida, transporte, gastos culturales, ¿sí? Gastos en tours,
gastos en shopping y otros gastos, digamos, que puedo reportar, por ejemplo, yo que sé, gastos en el casino, por ejemplo, ¿sí? Estarían otros gastos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es según dónde es, qué alojamiento eligió el turista, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, los que gastan más, que gastan cerca de un 42%, digamos, en alojamiento, son los que se quedan en hoteles, ¿no? O sea, los que se quedan en hoteles, el mayor gasto en general está en el alojamiento, que es un 42%. Sin embargo, aquí creo que los que eligen acá es Family House, sería casa de un familiar, esto hay que acomodarlo, ¿tá? Los que se quedan en la casa de un familiar, digamos, que generalmente son los uruguayos, ¿no? Que vienen aquí. Claro, en alojamiento no gastan casi nada, digamos, y la mayor parte del gasto está en comida y en compras, digamos. ¿Sí? Gastan cerca de un 35% en comida y un 20 y pico por ciento en compras, ¿no? Bueno, y así uno puede analizar marginalmente, digamos, ¿sí? De una manera descriptiva lo que pasa en cada una de las cosas, por ejemplo, yo qué sé. Acá es según la nacionalidad, ¿sí? Lo que hablamos hoy, los brasileros gastan cerca de un 35% en alojamiento y se diferencian de los argentinos que no llegan deben gastar un 26%, por ejemplo. ¿Tá? O sea que el brasilero en general destina más del total al gasto en el alojamiento que elige, digamos. Bueno, acá según la cantidad de días, acá la cantidad de días está separada acá estamos incluyendo los que vienen que no pernotan en el país, digamos, ¿sí? El azul sería los que son pasajeros de tránsito en general, que no se quedan ninguna noche en el país, ¿sí? Que hay una discusión si esos son turistas o no, hay gente que los considera turistas y hay gente que no. Claro, bueno, los que no se quedan en alojamiento no gastan casi nada, digamos, y sí gastan en transporte, sobre todo, que es combustible, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y uno podría ir haciendo este tipo de cosas, ir analizando y viendo qué sucede marginalmente. La idea que hicimos fue intentar usar un modelo de Dirichlet para intentar juntar toda la información en un solo modelo, digamos. ¿Sí? Bueno, y esta, por ejemplo, sería la salida del modelo de Dirichlet, ¿sí? Donde tenemos los coeficientes estimados, ¿sí? Acá lo que usamos en el primer modelo fue la temporada del año que viene, ¿sí? Bueno, acá la categoría de referencia es verano, ¿no? El factor que tomó como referencia el modelo es verano. Entonces, bueno, esto es lo que sucede el invierno respecto al verano y la primavera y el otoño, el coeficiente respecto al verano. Y acá en el año el que tomó como referencia es el 2014, ¿sí? Y esto es lo que serían los coeficientes respecto al 2014. Claro, la salida lo que me da es el beta, ¿no? Vamos a volver. Los coeficientes estimados son los beta del modelo lineal generalizado. Si uno quisiera interpretar esto, uno lo que tendría que hacer es como hacer la transformación inversa, ¿no? Dado un valor de X, dado el beta, ¿sí? Aplicar la función exponencial para calcular los alfa y luego calcular los alfa. Para interpretar una sería calcular el valor esperado, estimado, que es el alfa sobre la suma de los alfas. Básicamente lo que está calculado aquí. Bien. Bueno, acá por ejemplo, nos paramos en el 2000, queremos saber el impacto del año 2017 en temporada alta, ¿no? Bien. Temporada alta sería verano acá, eso hay que acomodarlo, ¿no? Entonces, bueno, si es verano, los coeficientes de invierno y primavera y otoño valen 0, ¿no? Pues estoy en la categoría de referencia, digamos, ¿sí? Y como estamos en el 2017, el coeficiente que hay que tomar sería 0,205, ¿no? Que es el coeficiente que está sumado aquí, en el primer componente, 0,153 y
aplico la función exponencial para calcular los alfa, o sea que el vector este que obtengo en la primera línea son los alfa, ¿sí? Y luego normalizo para calcular el valor esperado en cada una de las componentes, digamos. O sea, bueno, lo que hace acá es desarmar el modelo lineal generalizado para ver cuáles serían las estimaciones de los alfa prima, que son los valores esperados. Bueno, lo mismo podemos hacer para temporada alta del 2019 y observamos otro vector, ¿no? ¿Sí? Claro, acá por ejemplo podemos ver que se gastó en la temporada del 2017, hubo un 3%, se estima que hubo un 3% más, que aumentó la proporción en gasto en alojamiento que en el 2019, ¿no? Claro, uno supone que en bonanza, a priori lo que supongo yo, que no sé si es cierto, que en el 2017 hubo en Argentina una bonanza mayor económica, ¿no? Y eso hizo que pudieran alquilar alojamientos más caros, digamos. O sea, que destinar más plata al alojamiento. Lo que uno gasta en comida en general lo gasta y no tiene mucho remedio. Es un gasto que uno no puede zafar, digamos. Capaz que puede salir menos a comer afuera o hacer algún tipo de ahorro por ese lado, pero bueno. Entonces, bueno, como que uno puede observar comportamientos disímiles entre un año y el otro parados una temporada, o bueno, o puede hacer este ejercicio, depende de la pregunta que uno se formule, digamos. Bueno, lo mismo hicimos para modelos, no lo cuento, pero básicamente hicimos lo mismo sumando más covariables, por ejemplo, el destino, dónde se queda y ese tipo de cosas. Bien, el modelo 2, por ejemplo, es un modelito que tiene más covariables adentro, digamos. Bueno, hay otras formas de atacar este problema. Yo de esto sé poco, pero bueno, están las transformaciones log ratio, que lo que uno hace es una transformación sobre los datos ¿sí? Que básicamente toma una de las componentes como referencia y en general hace el logaritmo del cociente sobre esa referencia o otro tipo de transformación, que lo que uno hace básicamente es reducir la dimensionalidad y trabajar una dimensión menos, digamos. Y bueno, podría ser otro método para comparar con digamos, intentar trabajar con las variables log ratio, digamos. ¿Sí? La gente que plantea los modelos de Dirichlet dice que, bueno, obviamente cuando plantea sus modelos le ve las ventajas a sus modelos, pero bueno, dice que a veces son más fáciles de entender los modelos de Dirichlet o que por el tipo de transformación que uno usa en las transformaciones log ratio, prioriza, a veces en variables que son chiquitas, pequeños cambios se priorizan frente a otros. Y bueno, y hay gente que dice, bueno, que eso puede ser necesario. Por ejemplo, a veces dice que la proporción de sal en la sopa, por más que uno ponga poquita sal en la sopa, un pequeño cambio en la proporción de sal modifica el gusto de la sopa, digamos. Entonces, que a veces esos cambios, depende del problema que uno esté trabajando, son relevantes y bueno, entonces, como que depende mucho del problema que uno quiera estudiar, qué metodología a veces conviene usar, digamos. Bueno, y hablan también del tema de la interpretación de los datos y ese tipo de cosas. Yo creo que acá lo conveniente es analizar el problema, ver qué metodología usar e intentar a veces usar las dos cosas y comparar los resultados. Creo que eso es la manera más sabia de ver estas cosas. Bueno, otro problema que sucede en esto es el problema con los ceros, ¿no? Estamos haciendo trampa diciendo que estamos trabajando sobre el... Para la gente que trabaja en estas cosas, esto debe ser algo de todos los días, pero que los datos no caen sobre el borde, ¿no? Si uno mira la definición de simplex, era que todas las componentes fueran positivas, y eso en realidad no pasa. Uno podría no gastar en un gasto, digamos, no tener gasto en alojamiento o en comida, por diversas razones, ¿no? Bueno, entonces el tema es qué hacer con esos hechos. Hay varias metodologías, yo usé la más sencilla, digamos, que básicamente es hacer una transformación a los datos de forma que los datos que caen sobre el borde es correrlos un poquitito para adentro. ¿Sí? Bueno, pero hay otra forma de trabajar con esto que es a partir de variables latentes, o bueno, ahí tiene que ver si el cero realmente es un cero o es que está muy cerquita de cero, y uno redondea a cero, bueno.
hay como distintas formas de trabajar ese tipo de cosas. En particular, en los modelos de Dirichlet, hay un artículo del 2018 que incorpora el modelo de la existencia cero. ¿Bien? Hace como un modelo a dos pasos donde cuando uno plantea la verosimilitud tiene en cuenta estar sobre el borde. No estudié qué sucede con esto en los datos que estamos trabajando nosotros, pero podría ser una línea de estudio también. Bueno, Vicky, no sé si querés liquidar vos la parte de conclusiones. Dale, sí, charlamos. En realidad, muchos de los resultados ya los ha ido comentando Leo, o sea que quizás acá es simplemente darles un resumen de algunos resultados que a nosotros nos pareció particularmente interesantes, como por ejemplo el patrón diferencial que tienen el gasto de los argentinos y brasileños en particular, por ejemplo, en términos de alojamiento. Aparentemente alojamiento y tours reducen la participación su participación a medida que la estadía crece, pero eso no ocurre de igual forma entre argentinos y brasileños, y tampoco si los comparamos con los uruguayos no residentes. En general, los uruguayos no residentes no son un conjunto de turistas que sean de mucho de interés para la política, porque gastan en términos absolutos muy poco. Pero bueno, los argentinos y los brasileños sí. Y lo interesante es que en realidad o sea, esta proporción, este cambio que sucede a medida de que los turistas se van quedando, digamos, se exacerba en el caso de los brasileños, digamos. O sea, realmente empiezan a gastar mucho más proporcionalmente en alimentación, en comidas, y lo que gastan en alojamiento es bastante menor. Una cosa interesante que también Leo creo que la comentó es que la dispersión se reduce a medida de que justamente de que los turistas prolongan su estadía. Es decir, los turistas que quedan, o sea, o que realmente tienen una estadía mayor, son como más parecidos en sus patrones de gasto, digamos. Y bueno, por ejemplo, obviamente también lo comentó Leo, que el tipo de alojamiento afecta obviamente el patrón de gasto de los turistas, porque bueno, el tipo de alojamiento determina prácticamente la proporción que uno gasta en alojamiento, etc. En términos de las regresiones de Dirichlet, bueno, se estimaron dos modelos. Tampoco acá estamos haciendo un análisis exhaustivo de los resultados, pero bueno, algunas cosas que también nos llamaron la atención es que la concentración en alojamiento disminuye, o es relativamente menor, no disminuye, como dice Leo, a veces uno se abusa del lenguaje, es relativamente menor en términos de proporción en la temporada baja y media, digamos. Y sin embargo, la proporción de gasto en alimentación y otros gastos aumenta, en particular en las estaciones medias, digamos. Bueno, el comportamiento que cambia aparentemente a partir del año 2017, que ya lo comentó Leonardo. Por otro lado, del modelo 2 podemos ver que el destino no es indiferente, digamos, al patrón de gastos. El destino cambia significativamente si estamos pensando en los destinos principales, que son Montevideo y la costa de playas, digamos, donde, digamos, los destinos de sol y playas es bien distinto a los otros destinos que son más del litoral del país, más vinculados a turismo histórico o turismo rural, digamos. El patrón de gastos es bien distinto en estos dos tipos de destinos, y también es distinto de acuerdo a la nacionalidad. Aparentemente es claro, esto también surge del modelo 2, que los argentinos y los norteamericanos tienen una mayor proporción de gastos en alojamiento
la concentración del gasto es distinta en argentinos y norteamericanos que en los brasileños y otros turistas, digamos, respecto de la alimentación, tomando en cuenta todo el tipo, a lo largo de todo su estadía, digamos. Y bueno, respecto de las conclusiones o los finales, nada, que encontramos realmente patrones diferenciales, sobre todo yendo a los modelos y a las regresiones de Dirichlet, que son significativos de acuerdo a las covariables que nosotros le fuimos introduciendo en los modelos. En particular, el patrón es diferencial por temporada, es diferencial por destino turístico, por tipo de alojamiento y por nacionalidad. Y eso, bueno, nos pareció bien interesante. Creo que, y ya yendo un poco a las implicancias, bueno, esto de alguna forma como que brinda algunas herramientas, un poco herramientas que visualizando, digamos, el patrón de gastos del lado de la demanda, que es lo que estamos mirando nosotros, se puedan hacer ajustes por el lado de la oferta, ¿verdad? Conduciendo o ajustando un poco la oferta y haciendo política al respecto. Y bueno, y yendo un poco a la agenda, como nosotros le mencionamos al principio, es un trabajo que está aún en elaboración y en progreso. Nos queda pendiente no solo probar algunas aproximaciones distintas como las que mencionó Leo, también otras como por ejemplo las regresiones aparentemente no relacionadas, las regresiones sur, ¿verdad? Para sustituir, digamos, las regresiones Dirichlet y ver un poco los cambios o si realmente los resultados cambian a partir de aproximaciones metodológicas distintas. También nos queda pendiente incluir otro tipo de covariables como ser el género o también el tipo de grupo de turistas, que es una de las variables que en turismo se usa mucho, digamos, el tipo de, por ejemplo, si son grupos de amigos o son familia o si es en solitario o si es en pareja, digamos, eso cambia mucho el comportamiento del gasto. Esa es una de las variables que cambia mucho y lo mismo el género, ¿no? Bueno, nos queda pendiente también trabajar sobre el turismo doméstico, ¿no? Que dado la situación de pandemia y post-pandemia, bueno, vemos que ha recobrado una importancia realmente mucho mayor que la previa. Entonces el estudio del turismo interno es una de las cosas que nos queda en agenda y está pendiente. Y obviamente replicar este estudio para otros destinos y comparar justamente destinos cercanos y no tan cercanos y compararnos con los resultados de otros países. Más o menos por aquí, salvo que Leo quiera comentar algo más. Y bueno, nada, estamos a la escucha de sus comentarios, que para nosotros va a ser muy valioso porque, como les decía, estamos en pleno proceso. Bueno, pues muchas gracias por el seminario. Ha estado muy bien, muy interesante. Y entonces ahora es tiempo para algunos comentarios o preguntas que tengan los asistentes. Vosotros mismos, el que tenga alguna pregunta, si puede intervenir. Juanjo mismo o Jan, que queráis. Pues los dos habéis levantado la mano. Empecemos por Juanjo, va. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir, pero son de distinto orden, unas y otras. Primero, el trabajo me parece interesante. Creo que se pueden sacar muchas cosas de esos datos y la regresión en general es un buen método para hacerlo. Creo que habéis hecho un buen trabajo y que adelante, que hay muchas cosas que hacer ahí. Pero yo tengo algunas observaciones que, aunque sean críticas, son bien intencionadas.
el asunto es la regresión de Dirichlet. La estimación de los parámetros con la regresión de Dirichlet se basa en que los residuos tengan distribución de Dirichlet. Esa es la hipótesis básica que es lo que determina la verosimilitud y, por tanto, la estimación. Bueno, creo que la probabilidad de que los residuos de esos datos tengan distribución de Dirichlet es aproximadamente 0. Casi ningunos datos que yo haya examinado se aproximan siquiera a la distribución de Dirichlet. Claro, esto es un problema, porque si lo ignoras, quiere decir que estás desviando todas las estimaciones. No sé si mucho o poco. Puede ser que mucho, puede ser que poco. Es decir, yo los resultados que habéis exhibido en vuestra exposición son perfectamente creíbles. No creo que haya grandes desviaciones por hacerlo de otra manera. Pero, claro, como mínimo es necesario comprobar que los residuos efectivamente tienen distribución de Dirichlet o algo parecido. A cambio, se pierde la posibilidad de hacer una regresión con normalidad de los log ratios, que es la que de alguna manera, desde el punto de vista composicional, es natural, con muchos más parámetros y menos rigidez. Por lo tanto, una sugerencia, por favor, intentemos hacer la regresión con normal en el simplex. No sé lo que es la seemingly unrelated regression, eso no sé lo que es, pero no sé por qué me da la impresión de que va a tener unos problemas semejantes a los que tiene la regresión de Dirichlet. Más cosas sobre la distribución de Dirichlet. Os habéis fijado mucho en los momentos de la distribución de Dirichlet, pero esos momentos están calculados respecto a la medida Lebesgue sobre el manifold, sobre la variedad, cuando en realidad deberían haber sido los momentos respecto a la medida de Aitchison. No es que sean muy distintos, pero conviene tenerlo en cuenta, que no es la manera de buscar la media. En el modelo que se utiliza, se está pensando que los puntos que están cerca del borde del simplex son muy cercanos. Y en el borde del simplex, puntos que parecen muy cercanos pueden tener una enorme diferencia, porque la escala de la visión está completamente deformada. Esa es una de las razones para no utilizar la regresión de Dirichlet. Y dejemos lo demás para después. ¿Puedo añadir un comentario? Sí, adelante. Bueno, como mi nombre no aparecerá por ahí, yo soy Vera Pavlovsky, y solo en relación al modelo de Dirichlet, lo que deberíais considerar, pienso yo, es si tiene sentido utilizar el modelo cuando es dudoso que las gamas de las que proviene la Dirichlet puedan ser independientes en este caso. Es decir, el modelo de Dirichlet se genera a partir de gamas independientes. Y esto, en el caso de gasto en distintos ítems por parte de los turistas, pienso que es una cuestión bastante dudosa. Es decir, que deberíais justificarlo muy bien para que tenga sentido. Me parece que ahora le toca a Jan, ¿no? Sí, Jan. Bueno, si quieren contestar los autores. Sí, no, me quedó claro que el modelo de Dirichlet no es de su agrado, pero está bien. Creo que entendí lo de hacer una prueba de bondad ajuste sobre los residuos, que me parece que es algo que uno tiene que hay una parte de validación que no hemos hecho del modelo, digamos, que es claro que uno hace en cualquier modelo, digamos.
Lo que no entendí es lo de los momentos por la medida LB que decía Juan José, que me perdí ahí. No entendí cuál era el problema y a ver si me puede explicar un poquito más para afrontar ese problema. Sí, digamos que la medida Lebesgue sobre el simplex Sí. mide la distancia entre puntos, la mide con un centímetro que siempre es igual. Ujú. Es decir, dos puntos que están sobre el borde tienen distancia casi cero. Bien. Si están en el centro, pues más o menos ya es eso. Y la esperanza se calcula con ese tipo de distancias. Bien. Estás integrando el valor de cada uno de los puntos, que es una distancia hasta el centro, por su probabilidad. Pero Sí, claro, es una medida de volumen que uno hace sobre el claro, pero esa sobre es la pedazo del de plano, digamos. que no es la que Esa es la corresponde del plano. a que las cosas no se sumen, sino que se multipliquen. Ujú. Si uno introduce lo que llamamos la medida de Hutchinson, que corresponde a una escala multiplicativa, digamos que lo que entonces se toma, las distancias son logarítmicas, son de tipo logarítmico. Eso hay que hacerlo porque hay que pasar a coordenadas y tomar Lebesgue en las coordenadas. Bien. Estaba mirando ahora lo que tenemos escrito en nuestro libro, el del 2015, este de ahí. ¿Os suena? Sí, claro. Por ejemplo, en medida de Lebesgue, la esperanza son las alfas partido por la suma, como habéis visto vosotros. Ujú. O sea, es lo que habéis enseñado aquí. Pero en medida Hutchinson, la esperanza es la exponencial de la función psi de Euler del valor de la alfa. Si esos alfas están Bien. cerca del centro y son más o menos uniformes, una cosa y la otra van a ser parecidas. Pero si no es así, si están en el borde, no. Yo no sé si lo puedo enseñar esto o no. No sé si se ve. No tengo ni idea. No, pero ya has dado la referencia, di la página si quieres ayudarle un poquito más. Ya está. Página Con eso ya nos 122. Y no Perfecto. nos Con eso escribe. nos viene. Y si no, Sí. escríbenos y te hacemos un sketch. ¿Este libro lo conocéis o no? Sí, por supuesto. Sí, lo tenemos como los libros de cabecilla Pues eso está en el capítulo 6. Bien. Nos falta leerlo todavía, pero bueno. Bueno, todo llegará. Bueno, entonces, ¿quieres preguntar alguna cosa, Jan? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra ponencia, que me ha gustado mucho. Sí, también había caído en lo que Juanjo ha comentado sobre la regresión de Dirichlet y quizás añadir que, porque hubo alguna transferencia donde se quejaba si vamos a transformar a log ratio, hay problemas de la interpretabilidad, que se puede hacer si la regresión con la respuesta transformada a log ratio, pero a la hora de hacer predicciones siempre se puede volver a invertir la transformación y así volver a la escala de medida original, y esto creo que facilita la interpretación y quizás de cierto modo puede solucionar esta complicación de la interpretabilidad que habéis comentado. Luego, sí, tenía alguna cuestión más sobre el survey, los datos del survey que habéis hecho. Es que el tamaño de la muestra es gigantesco, porque habláis de 70.000 surveys. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se han coleccionado estos datos? ¿Esto es un muestreo aleatorio o estos son datos poblacionales de todos los viajeros de un crucero? ¿O cómo es el muestreo?
Sí, es Y un la estudio segunda... gratificado. Sí. Seguí, Jan, si querés, y después contestamos las preguntas. Vale, vale. Y la segunda cuestión es, debido al gran tamaño de muestra, pues no sorprende que todo salga súper significativo en las tablas que enseñáis, si los errores estándar son pequeñísimos, ¿no? Entonces, cuesta valorar si algún efecto es importante, sí o no, porque ya por defecto todo saldrá significativo. O sea, entonces, yo creo que es que aparte del error estándar o el valor P, habrá que argumentar que el tamaño del efecto es relevante o si no es relevante. Es decir, mirar los coeficientes de regresión que salgan y de alguna manera con conocimiento del contexto argumentar que esto es algo importante o que si esto es un cambio solamente en no sé cuántos decimales detrás de la coma y que no... Si habrá que verificar o indagar o argumentar que si dentro del contexto de vuestro estudio, que conocéis mucho mejor que yo, si estos efectos significativos son prácticamente relevantes o si son irrelevantes. No sé si me explico. Y Sí, pues nada más. Gracias por la ponencia. Gracias, Jan, por las preguntas. Sí, hay dos preguntas ahí, me parece, grandes. Una es, si la muestra es una muestra estratificada y fueron considerados los pesos, hay calculados pesos de cada grupo, y en los cálculos de los promedios y de los desvíos, fue usado con el paquete de R-Survey y se consideraron los pesos de cada individuo, digamos, que están a priori calculados en la muestra, digamos. La muestra ya viene con qué peso tiene esa encuesta en el total, digamos, para poder expandir la información. Y la otra, sí, es cierto, es lo que sucede en cualquier regresión por hipótesis cuando la muestra es muy grande, que todo da significativo, no tiene mucho sentido, digamos, o sea. Y bueno, ese es un tema a tratar de calcular otras medidas que den idea del efecto, del tamaño de efecto, o la sensibilidad del impacto de cada variable sobre la regresión. No lo hicimos y es un tema a tratar, digamos. Que nos pasa eso, al ser demasiado grande la muestra, es un problema general estadístico, ¿no? Y el nivel de significación, el p-valor al ser dependiente del tamaño de muestra, queda todo significativo, digamos. Entonces, la idea es pensar en otras medidas que den cuenta del impacto o la importancia de las variables en el modelo, digamos. Eso no lo hemos hecho. Pero yo, por ejemplo, creo que una cuestión de interés era comparar las nacionalidades. Entonces, si quieres saber si hay una diferencia significativa entre brasileños y argentinos en su patrón de gasto, entonces, de alguna manera habrá que verificar con los porcentajes que salen según el modelo, si esto supera 1% o si es 10% o 1%, o sea, ambas diferencias serán significativas, pero no es lo mismo. Sí, es esto lo que quería decir. Un comentario, un comentario solo por una mención que tú hiciste, Jan, sobre, en realidad, en esta encuesta no se encuesta a los cruceristas. No están contenidos los cruceros, que tienen otra encuesta aparte. Estos son los turistas que ingresan, o sea, turistas receptivos, pero no cruceristas, digamos. O sea, que en general permanecen más de una noche, digamos. Y que no tienen el carácter de crucero. Y nada, solo como referencia, claro, Uruguay recibe muchísimos turistas y esta encuesta se hace en los puestos de salida cuando
cuando los turistas ya han gastado y sí es grande. Se hacen encuestas de muchas entrevistas por año y más o menos Uruguay recibe un turista per cápita en cada año. Digo, para tener una referencia. Bueno, muy bien, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más, algún comentario más? ¿Algún participante? Aprovecho, ya que hay mucha gente especialista acá en el tema de datos composicionales, a preguntar sobre qué experiencia tienen sobre los modelos no paramétricos para este tipo de datos, digamos. Porque yo en general he trabajado sobre variedades riemannianas, pero más generales, digamos, y no en un caso tan particular. Si han visto modelos no paramétricos que tomen en cuenta el tema del borde o regresión por núcleos o por cómo funcionan para esta tipología de datos, si tienen alguna experiencia, digamos. ¿Alguien quiere contestar? Sí. En métodos no paramétricos, por lo menos hay dos trabajos que conviene tener en cuenta en regresión. Una es regresión kernel, que se presentó en una tesis doctoral de Rivera Pinto. Pero quien actualmente lleva el tema es Malu Calle. Me pareció muy interesante esa regresión kernel, o sea, puede ser muy útil. El segundo trabajo que conozco sobre eso es la tesis doctoral de Venieri, que también es una regresión kernel. O sea, mi opinión sobre esas cosas. Son regresiones de mucha flexibilidad, o sea, que permiten mucha flexibilidad, pero yo solo las utilizaría ante el fracaso de los modelos paramétricos. O sea, el modelo paramétrico da una posibilidad de ser parco en el número de parámetros. Modelos simples. Si eso no funciona, entonces se puede acudir a un modelo no paramétrico mucho más flexible. Pero cabe la posibilidad de caer en la sobreparametrización. Los modelos no paramétricos se llaman no paramétricos, pero en realidad son superparamétricos. O sea, se utilizan muchísimos parámetros. Y lo que sucede es que puedes caer en un overfitting de los datos. Se puede caer fácilmente. Es una opinión poco cualificada porque yo no los he utilizado nunca. No, pero para tener una idea no sirve. Bueno, muchas gracias. Vamos, perdón. Como modelo no paramétrico, el peor de los casos es la red neuronal. Red neuronal y parientes, en donde el número de parámetros es enorme y ajusta perfectamente los datos, aunque los datos sean 8.000 o 10.000, pero finalmente el problema es, ¿eso va a servir para predecir después? ¿O está sesgado por la muestra concreta que se tenga en la mano? En todo caso, va en contra del principio de parquedad, o llamado de parsimonia a veces. Primero modelos simples y luego ya veremos. Bien. Sí, tenemos una ventaja por lado no paramétrico que hay muchos supuestos de normalidad o de que uno a veces prescinde, ¿no? Sí. Y hay parámetros en la regresión por kernel, por ejemplo, hay una ventana que uno permite el sobreajuste, lo regula con la elección de la ventana, digamos. Sí. Bueno. Perfecto. Yo por mí no. Gloria había pedido la palabra. Y Germà también. Creo que Germà iba antes. No lo he visto. Bueno, ahora ya has entrado, Gloria, no te salgas. ¿Sí? No, yo solamente quería añadir que
a mí de entrada ya la Dirichlet, ya me gusta ver ejemplos con la Dirichlet, pero sí que mi comentario va en la línea de lo que decía Vera, de que la Dirichlet ya en su tiempo Hutchinson y ya antes, bueno, se ha publicado mucho acerca de las dificultades que viene por la fuerte estructura de independencia que tiene. Por lo tanto, mi comentario y sugerencia sería que si queréis publicar esto, deberíais justificar y explicar el por qué se da esta independencia. Solamente era esto. Creo que Vera ya lo había dicho. Ya está. ¿Puedo contar una anécdota de la Dirichlet? ¿Perdona? ¿Puedo contar una anécdota de la Dirichlet? Si es graciosa, sí, por supuesto. Sí, no, graciosa, lo fue en su momento. Vera y yo estuvimos trabajando con Jana Monti en la distribución de Dirichlet. Y con Gloria. Y con Gloria, perdón, claro. Se hicieron unas generalizaciones de la distribución de Dirichlet. Y finalmente uno de los artículos se quedó encallado porque no logramos encontrar un ejemplo que correspondiese a una distribución de Dirichlet. O sea, eso es como si no estuviese, como si no pudimos. Y el artículo, por supuesto, está sobre el papel, pero guardado. Bueno, hay que darle tiempo a los datos, que vayan generando nuevas versiones de datos. Igual en 10 años habrán salido un conjunto de datos que sí que lo cumpla. Hay que tener paciencia. Tendremos paciencia. Sois unos adelantados a vuestro tiempo. Sois visionarios del futuro. Muy bien, Germán. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, yo ya había asistido a esta presentación antes. Gabriel tuvo la amabilidad de invitarme al seminario que organizan en su universidad. Pero al volver a escucharlo, pues inevitablemente me han surgido más preguntas. He hecho en falta cuando presentáis las primeras tablas de resultados de Dirichlet que expliquéis la interpretación de los parámetros, ¿no? O no sé, no conozco el tema lo suficiente, quizás es que no se puede hacer, ¿no? Veo que explicáis cómo hacer las predicciones en distintos casos, ¿no? Que esto siempre también da una pista sobre cómo interpretar los parámetros, pero no proponéis una interpretación directa de los parámetros. Pues, suponiendo que esto se puede hacer, pues seguro que ayudaría al lector del artículo. Esto una cosa. Y otra cosa es que no acabo de ver la necesidad que tenéis del SUR, ¿no? de los Seeming Unrelated Regressions. Nunca he utilizado esto con datos composicionales, excepto que cuando lo he hecho me ha dado igual que los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si me podéis explicar un poco mejor cómo lo planteáis o exactamente de qué manera o para qué queréis utilizar el SUR en vuestra investigación futura. Y bueno, y aparte de esto, pues me ha gustado mucho, ya me gustó mucho la primera vez que os escuché. Y ánimo y adelante. No, creo, no sé si Vivi tiene alguna idea de eso. Lo del SUR creo que fue una sugerencia que nos dieron en el seminario pasado y quedamos de investigar a ver qué significaba. Uno de los oyentes de la ponencia nos dijo que probáramos con eso y quedamos en probar, pero no, yo por ejemplo no sé ni qué es. Que quedó como una tarea pendiente a hacer, digamos. Y bueno, creo que lo que sacamos en limpio es que probemos con la metodología del log ratio antes de Dirichlet.
Pero bueno, creo que el ejercicio de probar con las dos cosas y ver si los resultados son similares puede ser interesante además. Creo que es el trabajo en grande que tenemos para hacer, de usar ese otro tipo de herramientas que seguramente pueden ajustar mejor como nos indican varios de ustedes. Entonces, bueno, de los ratios, como habéis ido viendo, hay muchas, ¿no? Hay muchas maneras de construirlas. Y hay algunas pues que digamos en su construcción pretenden lo mismo que la regresión de Dirichlet y lo podréis comparar fácilmente, ¿no? Y en cambio hay otras log-ratios que no tienen absolutamente nada que ver con la distribución de Dirichlet, y entonces los parámetros tendrán otro significado y la comparación no vais a poder hacerla. Entonces, de entrada la más sencillita para empezar sería una que se llama CLR, los log-ratios centrados. Pero ya sé que ahora empezarán a levantar manos por aquí porque sé que hay personas que no están de acuerdo conmigo. Yo protesto. Se admite. Si haces CLR en las covariables, en las variables explicativas, tienes el problema de la colinealidad. Las covariables suman 0. Pero aquí son dependientes, Juanjo. ¿Eh? En su modelo la composición es dependiente. Está proponiendo que haga las pivot coordinates, lo que hace de hacer una response de CLR, que viene a ser las pivot que hacen por ahí. Entonces me tengo que callar porque he metido la pata. Y ya está. No, pero sí es verdad. Solo tienes que hacer D-1 modelos. El último modelo ya lo sabes porque es la resta de los otros. No. Es un trabajo menos. Bueno, pues no sé si algún asistente tiene alguna... ¿La Berta tienes la palabra? ¿No? Bueno, no, simplemente agradecer a los ponentes y el contacto y que, bueno, finalmente espero que os haya sido de provecho. A mí el tema de Dirichlet pues me va grande. Yo utilicé para vuestra información cuando hice la tesis las transformaciones ILR y hacíamos un Mancoba y con las covariables, como seguramente habéis podido ver en algunas de las publicaciones. Y nada, me quedaba la duda que habéis trabajado simplemente en los diferentes modelos, ¿no? Con alojamiento, food y other, ¿no? Pero también he visto en los otros gráficos que habían otras categorías de gasto, ¿no? Entonces era, bueno, justificar un poquito por qué estaban en el modelo 2, por ejemplo, y el modelo 1, solo alojamiento, comida y otros, y luego, por ejemplo, en las estadísticas descriptivas había el gasto en alojamiento, comida, transporte, cultura, tour, compras y etcétera, ¿no? Entonces, no sé, supongo que si hacéis las transformaciones, sean CLR, sean los pivots, sean ILR, supongo que podréis trabajar con todas las categorías de gasto, ¿no? Sí, ahí en forma de ejemplo, a veces separamos en 3 para poderlo representar en el pero cuando usamos los modelos, tomábamos todas, digamos. No, y luego lo que comentaba Jan, que luego sí, a nivel de interpretabilidad es complicado, ¿no? La cuestión es hacer la transformación inversa para volver a los datos originales, hacer la transformación. Cabe mencionar que en los artículos que he publicado justo con Germà Cundes acerca de esto, nunca volvíamos a los datos originales, ¿eh? Y teníamos también una base de datos muy grande, que eso también ha salido, y nos fijábamos precisamente en el tamaño de los coeficientes, ¿no?
y bueno, nunca tuvimos problemas en este sentido. Quizá no era una base de datos tan grande, ¿no? Pero sí que, bueno, iba por ahí la cosa. Bien, gracias. Nada más por mi parte, gracias, ¿eh? Bueno, pues muy bien. Si no tenéis nada más que añadir, agradeceros a todos vuestra participación y asistencia y daríamos por cerrado el CODA Seminar sobre Dirichlet Turismo. Hasta otra. Nos vemos en breve. Gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Muchas Muchas gracias. Vaya bien. Chao. Gracias, adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿eh? Nos podéis enviar un mensaje, Viviana, Leo y Juan Gabriel. Y nada, hemos organizado el seminario y bueno, aquí supongo que todo el mundo está súper predispuesto a ayudar con lo que sea. Y como decía Germán en otro correo que intercambiamos, ampliar la red CODA